Fares, otro Jacob dentro del linaje hasta David. Fares es un personaje notable en la historia bíblica, no solo por su linaje, sino también por el contexto de su nacimiento y su significado en la narrativa del pueblo de Israel. Su historia se entrelaza con temas de justicia, redención y la soberanía de Dios. En la narrativa de Fares, se puede observar una comparación interesante con la historia de su antepasado Jacob, quien frente a Esaú obtuvo la primogenitura que de forma natural no le correspondía. Ambos nacimientos tienen implicaciones profundas en la historia de Israel. Contexto familiar. Fares es hijo de Judá y Tamar. La historia comienza con Judá, uno de los 12 hijos de Jacob, quien se aleja de sus hermanos y se establece en Canaán. Tamar, la nuera de Judá, había estado casada con el primogénito de Judá, quien murió. Luego, Tamar fue asignada a Onán, el segundo hijo de Judá, para continuar con la línea familiar. Sin embargo, Onán también murió, y Judá, temeroso de perder a su tercer hijo, Sela, envió a Tamar de regreso a la casa de su padre, prometiéndole que un día se casaría con ella. El relato de Fares se torna dramático cuando Tamar, sintiéndose abandonada y con la necesidad de cumplir con su deber familiar, decide actuar por su cuenta. Se disfrazó de prostituta y se presentó en el camino de Judá. Sin reconocerla, Judá tuvo relaciones con ella, dejándole su sello como garantía de pago. Cuando Tamar se reveló como la nuera de Judá, él se dio cuenta de su error y reconoció que ella había actuado con justicia. Génesis 38, 26. El nacimiento de Fares. La historia del nacimiento de Fares es particularmente significativa. Al momento del parto, mientras Tamar daba a luz, Sera, su hermano gemelo, extendió su mano, y la partera lo marcó con un hilo escarlata, indicando que sería el primero en nacer. Sin embargo, Fares logró salir primero, lo que llevó a la partera a exclamar: «¡Has roto el cerco!». Génesis 38, 29. Este acto de nacer primero tenía profundas implicaciones en la cultura hebrea, donde el primogénito tenía derechos especiales. La lucha por el lugar de nacimiento entre Fares y Sera recuerda la historia de Jacob y Esaú. En esta historia, Esaú nació primero y, como el primogénito, tenía derecho a la primogenitura. Sin embargo, Jacob, con astucia, logró obtener la bendición de su padre Isaac, lo que llevó a un conflicto duradero entre ambos hermanos. Génesis 25, 29-34. En ambos casos, la narrativa revela temas de elección divina y la inversión de expectativas. Significado del nombre Fares. El nombre, Fares, significa romper o brecha, y simboliza su papel en la historia de redención de Israel. Su nacimiento no solo representa un nuevo comienzo para Tamar y Judá, sino que también indica que Dios puede usar situaciones inusuales para llevar a cabo su propósito. A través de Fares, se establece una línea que culmina en el rey David y posteriormente en Jesús, lo que resalta el plan divino que trasciende las limitaciones humanas. Fares es un antepasado de David, y su linaje es importante en la genealogía que se encuentra en el Nuevo Testamento. Mateo 1, 3. Esta conexión subraya el hecho de que, a pesar de los comienzos inciertos, Dios puede transformar las circunstancias adversas en oportunidades para cumplir su propósito. Conclusión. La historia de Fares es rica en significado y simbolismo. Su nacimiento, rodeado de circunstancias inusuales, refleja la soberanía de Dios en la historia de Israel. La comparación con Jacob y Esaú ofrece una perspectiva sobre la importancia de la primogenitura y las elecciones divinas. Fares, aunque a menudo pasa desapercibido, es un personaje clave que ilustra cómo Dios puede obrar en situaciones complicadas y llevar a cabo su plan redentor a través de linajes inesperados. Su legado perdura en la historia bíblica, recordándonos que, incluso en las circunstancias más inusuales, Dios tiene un propósito. Fares, hijo de Tamar y Judá, fue el padre de Esrón, quien fue padre de Ram. Ram, a su vez, engendró a Aminadab, quien fue el padre de Naasón. Naasón fue un líder importante durante el tiempo del Éxodo y la peregrinación de Israel en el desierto. Su hijo, Salmón, fue quien se casó con Rahab, la mujer que ayudó a los espías de Israel en Jericó. De esta unión nació Booz, quien luego se casaría con Ruth, la moabita. Booz y Ruth engendraron a Obed, el abuelo del rey David. Ruth 4, 18-22. Así, Fares forma parte de una línea directa que lleva al linaje real de David, y con ello también hasta la descendencia de Jesús.